Bueno, esperemos que hayan disfrutado del coffee break, del descanso. Ahora volvemos con una pequeña ponencia de Andrés Vicente Arévalo, que viene a hablarnos sobre las inteligencias artificiales con su charla. Estamos ante un punto de inflexión con la inteligencia artificial. Venga, Andrés, cuéntanos cómo ChatGPT nos va a hacer el TFG a todos. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, mi nombre es Andreu y, como ha dicho la compañera, vengo a presentaros mi charla sobre inteligencia artificial. Bueno, la primera pregunta es clara, ¿no? ¿Qué es inteligencia? ¿Cómo podemos reconocer la inteligencia? ¿Y es algo exclusivo de los humanos o también otras entidades no humanas pueden poseer esta capacidad que todavía estamos por definir? Soy Andrés Vicente, como ya me ha presentado, hice mi grado de física en la Universidad de Valencia, el máster astrofísica aquí, y bueno, tras varios cursos de Machine Learning, Deep Learning, High Performance Computing, etcétera, acabé haciendo el doctorado en la ULL. También, bueno, soy profesor de técnicas de computación científica aquí. Y bueno, al tema que nos ocupa. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, hay gente que define la inteligencia como la capacidad de conocimiento que se tiene. Aquí en física nos gusta mucho decir que es la capacidad de resolver problemas. A mí una definición que me gusta más es la capacidad de adquirir y aplicar conocimiento en el mundo real. Todo esto se define normalmente, o como yo lo veo en parte, es que tienes que ser capaz de aprender en base a los datos y las experiencias pasadas que se te han presentado. Tienes que ser capaz de reconocer patrones, detección de patrones en los datos que se te han presentado, y de tomar decisiones en función de esos datos, ¿no? Y bueno, hoy en día ya somos capaces de diseñar algoritmos y sistemas que son capaces de aplicar estas tres características, ¿no? Son capaces de reconocer patrones, de hecho reconocen patrones bastante mejor que nosotros, son capaces de aprender de esos datos y también son capaces de tomar decisiones en base a ellos. Decisiones que muchas veces ya se escapan de su propio entrenamiento, ¿no? Esto es un esquema de la gente del MIT sobre cómo saber si se está utilizando inteligencia artificial. Básicamente, si aplica una de estas 5 capacidades, si puede ver, puede oír, puede leer, moverse o razonar, pero no nos vale con una cámara que simplemente pueda ver. Necesitamos también que sea capaz de analizar esas imágenes y extraer información de ellas, si hay una persona, si no hay una persona, etcétera. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que actualmente tenemos máquinas que son capaces de ver, tenemos reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes bastante avanzado, que pueden oír, que pueden leer archivos, etcétera. Pueden moverse, conducción autónoma, etcétera. Nos faltaría la última barrera, que es si puede razonar. Con ChatGPT todo el mundo sabe que esa barrera ya se está disolviendo un poquito porque podemos mantener una conversación con un interlocutor que da las veces de que tiene cierta capacidad de razonar sus respuestas y sobre todo que sean relativamente originales. Bueno, esto empezó en la década de los 50, cuando Turing planteó su test de Turing, que básicamente nos dice que si una persona está dialogando con una entidad y no es capaz de discernir si esta entidad es humana o no, esta entidad, según Turing, poseía inteligencia. Bueno, en la misma línea, las primeras inteligencias artificiales que intentaron modelar el comportamiento humano, al menos en el aspecto del texto, fue Elisa, que era un chatbot simplemente que en base a tus inputs generaba unas respuestas, pero las respuestas estaban como predefinidas, entonces, bueno, luego explicaremos un poco más. En la década de los 90 ya aparecen las primeras máquinas que son capaces de superar a los humanos en tareas puramente cognitivas o que se consideran de una capacidad cognitiva elevada, como el ajedrez, el reconocimiento facial, etc. Luego en la década de los 2010 aparecen las primeras soluciones comerciales a estas aplicaciones, como vienen siendo pues, todos los filtros de Snapchat, Instagram, todo esto que vemos, Siri, Google Assistant, etc. Y en 2021 todo explota cuando OpenAI libera su modelo de lenguaje natural, que es GPT-3, que es el mayor modelo de lenguaje natural en la historia, que básicamente es capaz de generar respuestas en base a un conocimiento previo y a unos inputs nuestros que se asemejan bastante a la capacidad humana de
responder y de mantener una conversación. A mí me gusta clasificar la inteligencia artificial en 3 tipos o 3 subgéneros. Inteligencia artificial propiamente al uso, que es la más genérica, que básicamente se basa en que nosotros cogemos e intentamos que una máquina aparente el comportamiento inteligente. Pensamos qué respuesta sería la más inteligente en esta situación y le decimos, si te pasa esto, haz esto. Para que nos entendamos todos, son un puñado de ifs uno detrás de otro. Después hay un subtipo que ya es el Machine Learning, que es un conjunto de técnicas estadísticas que ya se basan en sacar información en los datos que se nos han proporcionado y tomar decisiones respecto a ellos. Para que nos entendamos, esto básicamente sería, si ocurre A, hay un porcentaje alto de probabilidades de que ocurra B y entonces tenemos que hacer C, algo de ese estilo. Y luego el Deep Learning, que es la técnica más moderna en la que se basan las últimas soluciones como ChatGPT, DALL-E, todas estas inteligencias artificiales, que básicamente es intentar modelar cómo funciona nuestro cerebro o intentar hacer un algoritmo que haga el mimic de cómo en nuestro cerebro las sinapsis funcionan. Bueno, si lo ponemos en el tiempo, lo primero que se intentó, como en ELISA, que os he dicho antes, era intentar hacer que una máquina tuviese la apariencia de comportamiento inteligente. Luego se aprendió a extraer conocimiento real en base a los datos, o mejor dicho, se tuvo la capacidad computacional para hacerlo. Y por último, lo que se ha mostrado más efectivo en el tiempo es intentar modelar la capacidad que tenemos nosotros de absorber la información de manera más orgánica. Bueno, y sabiendo todo esto, ¿qué se está haciendo en la sociedad con esto? Bueno, esta es una gráfica con los ingresos globales de las aplicaciones de inteligencia artificial desde el 2016 proyectados hasta el 2025. Básicamente lo que podemos ver es que en primer lugar está el reconocimiento de imágenes. Bueno, esperable. Esto se usa desde fábricas para descartar productos defectuosos, sistemas de vigilancia, etc. Trading algorítmico, porque todo el mundo que sabe de dónde hay dinero y hay patrones, hay máquinas intentando ganar dinero. Y bueno, otras aplicaciones más secundarias como física médica, tratamiento de datos de pacientes, etc. Y algo que puede que nos interese más a nosotros como físicos es la investigación. También lo que se está haciendo con la inteligencia artificial se está intentando optimizar, en este caso particular, es la búsqueda de configuraciones estables de fusión para un reactor de fusión. O sea, en vez de coger nosotros y pensar muy bien qué campo magnético tenemos que poner en cada una de las bobinas del reactor para que confinar un campo magnético, le decimos a una inteligencia artificial, mira, yo quiero que tengan esta configuración. Y optimiza una serie de parámetros para decirnos, bueno, pues tienes que poner este campo magnético aquí, este aquí, y esta es la configuración más estable para confinar el plasma en el número, en la configuración que tú quieres, teniendo confinado en el mínimo espacio posible para que la fusión pueda ser efectiva. Y esto ya se está usando, esto está pasando y es una herramienta más que podemos usar, que es un poco lo que os quiero transmitir. Todo esto también levanta una serie de cuestiones éticas y morales, como por ejemplo la responsabilidad. Si nosotros diseñamos un sistema, por ejemplo, de conducción autónoma, y el coche se estrella, ¿quién tiene la culpa? ¿El programador pobrecillo que lo ha diseñado? ¿La empresa que ha vendido el sistema? ¿La que lo está operando? O sea, el comprador final, o quién queremos que tenga, o quién pensamos que debe de tener la responsabilidad sobre esa entidad independiente en la toma de decisiones, porque al final cuando hay decisiones hay responsabilidad y la responsabilidad tiene que recaer sobre alguien. También la seguridad. Si queremos que la inteligencia artificial tome decisiones críticas sobre infraestructuras, tome decisiones sobre infraestructuras críticas, por ejemplo, a lo mejor en la red eléctrica tenemos una inteligencia artificial que es muy buena prediciendo el consumo que vamos a tener, cosa que nos ahorra tener centrales encendidas o apagadas, pero si en algún momento se equivoca puede haber un apagón. ¿Queremos dejar esa decisión en base a un algoritmo o queremos cambiar ese punto de eficiencia por seguridad? Esas son cuestiones que yo creo que merece la pena plantearse. Y bueno, otra que también está bien es los sesgos. Al final, si estamos basando nuestros algoritmos en datos, esos datos pueden estar sesgados en el sentido de que el típico caso es el de una aseguradora. Yo tengo los datos de la población
cojo y digo, una persona de un grupo A que tengo que asegurarle, pero ese grupo A tiene más probabilidad de sufrir un tipo de accidente. Al final, si yo programo una inteligencia artificial para que me diga mi coste de asegurar a esa persona, va a ser mayor que otra persona de otro grupo. Pero al final lo que estamos aprendiendo ahí es lo que toda la vida todos hemos llamado prejuicios. Porque si una persona pertenece a un grupo y por ese motivo cobrarle más por un seguro es un prejuicio. Pero si analíticamente cogemos una inteligencia artificial y la entrenamos para que me dé el mejor resultado, va a ser ese. Bueno, y otra serie de problemas como dónde van nuestros datos, etc. Bueno, y el que más nos preocupa a todos es, ¿nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial? Bueno, la respuesta corta es no, y la respuesta larga es no, pero bueno, espabila. Esto quiere decir que, igual que la invención de los tractores no le quitó el trabajo a los agricultores, simplemente los transformó de un modelo productivo a otro diferente, la inteligencia artificial simplemente es una herramienta que, bien usada, puede transformar nuestras sociedades de un modelo productivo a otro. O sea, podemos hacer procesos más eficientes, lo que nos va a permitir enfocarnos en otras actividades que a lo mejor hoy en día no podemos enfocarnos porque simplemente necesitamos ese tiempo para otras cosas. Bueno, estos son los países que más riesgo tienen de sufrir automatización en el modelo actual de trabajo. En verde están los que tienen entre un 50 y un 70%, los trabajos que tienen entre un 50 y un 70% de probabilidades de automatización, y en naranja están los que tienen más de un 70%. Bueno, como podemos ver, muchos de ellos no son países en vías de desarrollo, son países ya, lo que diríamos, del primer mundo. Bueno, y como conclusión, porque no creo que me quede mucho tiempo, deciros que los potenciales beneficios de la inteligencia artificial son enormes, igual que sus riesgos, pero como todo es una herramienta, entonces hay que saber usarla, o como diría el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Así que vamos a dar comienzo ahora con la rondita de preguntas, por si hay algún interesado o interesada. Por aquí delante, por favor. Gracias. Mi pregunta iba acorde con lo último que tiene que ver con la creación y destrucción de puestos de trabajo. Va al respecto de, digamos, sobre todo en los campos más de investigación, científicos y artísticos, si la introducción de la IA podrá crear puestos de trabajo al mismo ritmo y cantidad en el que los está destruyendo o sustituyendo. Y relacionado con eso también, sobre todo en el apartado artístico, si la IA es capaz, no ahora, pero dentro de 2 o 3 años, de alcanzar el nivel artístico de un humano superior, dentro de una sociedad capitalista que solo prima el beneficio, ¿cuál sería el lugar del artista humano en una sociedad de artistas IAs? Sí, es bastante buena pregunta y bueno, yo primero decir que voy a expresar mi opinión, obviamente. Con respecto a la primera parte, obviamente siempre va a haber un proceso de adaptación en el cual se van a reconvertir procesos productivos desde lo que está la gente en lo que se está empleando ahora mismo, habrá un proceso de formación y se reconvertirán a otro tipo de trabajos. Lo que yo veo, por ejemplo, en el ámbito científico-técnico es que a lo mejor el skill gap que va a hacer falta para entrar va a ser un poquito mayor, porque ahora mismo si antes teníamos a gente programando, de hecho es que creo que se me oye como, bueno, programando matrices de rotación para un sistema, ahora le pongo yo que me la programo una matriz de rotación y me lo hace. Lo que todavía no sabe hacer es diseñar un sistema completo, hacer un programa estructurado con diferentes módulos, etc. Entonces, cada vez el nivel de conocimientos que tienes que tener para entrar pues va a ser cada vez mayor porque vas a ser más eficiente y va a hacer falta menos gente más cualificada. Y esa gente, esa otra gente podrá formarse y desplazarse a otras áreas. Como pues eso, es incierto el futuro, pero yo no lo veo tan negro como nos va a dejar sin trabajo y vamos a estar en la calle, vaya. Y respecto a la parte de la creatividad artística, a ver, eso es un poco más filosófico y más complejo porque al final
la parte artística es un proceso muy humano y está evolucionando continuamente. Obviamente yo ahora mismo le digo a una inteligencia artificial que me pinte un cuadro como si fuese el Renacimiento y probablemente lo haga muy bien. Pero las vanguardias y el arte está evolucionando constantemente. Y al final una inteligencia artificial está construida en base al pasado. No puede, bueno, depende es mucho más complicado que genere una creación artística, digamos, genuina, en mi opinión. Hay gente que te discrepará con esto. Pero bueno, es lo que te puedo decir. Bueno, gracias por la charla. Yo quería preguntarte, porque nombraste el tema de, creo que los porcentajes era como el riesgo Sí. el riesgo de amenaza de automatización ¿no? Sí. Esto realmente, como la gente que se dedica a inteligencia artificial, ¿cómo lo predice? Porque cuando empezaron a salir, yo recuerdo que por lo menos decían, bueno, por lo menos los escritores, los artistas, ¿no? o los pintores no estarán tan amenazados, ¿no? Porque al final el arte es una cosa más humana, ¿no? Más del sentimiento. Y sin embargo estamos viendo que el arte ha sido de las primeras profesiones afectadas, si se puede decir así, por la inteligencia artificial. Sí. Entonces... A ver, esto es un poco también el que no puedo. Vas a ver. Claro. Pero bueno, esto yo creo básicamente que como se hace básicamente es ver los trabajos que están ya en proceso de, o sea, o hay soluciones para sustituirlo. Por ejemplo, no sé si alguien de aquí ha intentado contactar con la atención al cliente de Ryanair, pero es muy difícil, ya son todo máquinas. Procesos así como atención al cliente, como etcétera, están ya viendo soluciones comerciales. Incluso Google ha sacado un asistente que tú le dices, pídeme una cita o contáctame con el dentista y pídeme una cita este día a esta hora. Y llama y pone un chat de voz y parece que es una persona y te dice tal. Pues por ejemplo, los temas de secretaría, pues a lo mejor van relegándose a otro aspecto. No quiere decir que desaparezcan, pero esa parte se automatiza y esa otra persona puede dedicarse a otra cosa. Eso es, yo creo que es como está calculado esto. Y luego, con respecto al tema de que si los escritores y la gente más creativa al final es gente que se está viendo amenazada, yo todavía no he visto una creación literaria relativamente grande, estructurada, que va a pasar en un futuro, obviamente. Pero me gustaría ver hasta qué punto llega la originalidad, porque obviamente tienen un sistema caótico y random las inteligencias artificiales, pero estaría bien ver hasta qué punto son capaces de tener esa chispa creativa que tienen los humanos, porque yo tengo mis reparos, la verdad. Pero bueno, es mi opinión. Vale, vamos ya ahora con la última pregunta. De todos modos, queremos aprovechar para decir que si se quedan con alguna pregunta o le piden alguna pregunta en un futuro sobre una charla concreta, pues imagino que siempre y cuando los ponentes quieran, estarán encantados de responderlas incluso fuera del plazo, en el coffee break o en los pasillos y demás. Porque si no, nos pilla un poquito justo de tiempo. Gracias. Vale. Yo tengo una pregunta que he visto, porque trabajo con temas de desarrollo de software y tal. Por lo general la tendencia es intentar, vamos a desarrollar cosas tal que produzcan resultado rápido y se le da input al modelo, pero realmente, y sale un output, que oye, hace el job o no, vale. Pero realmente lo que hay entre medio, qué es lo que está ocurriendo, no se entiende. Yo creo que esa es la definición de inteligencia artificial. O sea, no es descriptivo, tú no sabes lo que está ocurriendo entre medio. Sí. Cada vez son más, o sea, cada vez la demanda de gente que haga este tipo de cosas es mayor, pero en paralelo también la cantidad de gente que puede entender realmente lo que está ocurriendo, unido a que no se puede entender realmente lo que está ocurriendo. ¿Tú cómo crees que va a acabar eso? Porque yo creo que es Terminator, o sea, esto... A ver, esto también es curioso porque no hace falta saber cómo funciona un tractor para ser agricultor. De la misma forma, si diseñamos soluciones suficientemente pues contenidas y con las suficientes pautas de seguridad, a lo mejor no hace falta ser
data analyst o científico de machine learning para entender o para usar una inteligencia artificial si la ponemos como una solución de mercado a un problema dado. Y sí que es cierto que son cajas negras en el sentido de que no se entiende su funcionamiento interno porque tienen muchísimos parámetros. La última era un 1 y 12 ceros de parámetros, pero eso no quita, tampoco entendemos cómo funciona el cerebro y sin embargo todos creo que estamos de acuerdo en que es capaz de hacer cosas bastante extraordinarias. ¿Cómo va a acabar? Pues yo creo que la clave está en diseñar los sistemas y los algoritmos de forma que estén diseñados para una función muy concreta. No se nos tiene que olvidar que ChatGPT no está diseñado para filosofar. No, el diseño que tiene es: dame el mejor input en base a todos los datos que tienes, que has sido entrenado, para el input concreto que te doy. Simplemente tiene que predecir la siguiente palabra, y luego la siguiente, y luego la siguiente. Para eso está diseñado. Pues igualmente se puede diseñar algoritmos para tareas concretas que acaben revirtiendo en beneficios para la sociedad. Pero, a ver, Terminator... A ver, sí que es cierto que hay un punto de incertidumbre que asusta, porque al final, cuando es capaz de, pues lo que noticias de dos inteligencias artificiales se comunican entre sí y las tienen que apagar, o crean no sé qué, pues obviamente son cosas que no se entienden, pero para eso está el límite del científico que dice, bueno, pues lo paramos hasta que lo entendamos y luego volvemos a ver qué está pasando. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Andrés. Un aplauso para ¿A él. vosotros?